Muy buenas noches, atendiendo a sus solicitudes de que volvamos a transmitir los programas de contenido histórico-político dentro de la serie Conversaciones con Octavio Paz. Hoy le vamos a presentar a usted la primera parte del tema El México independiente y contemporáneo, titulada El laberinto y el liberalismo. Que usted la disfrute. Octavio Paz, objeto de pasión y contemplación, de reflexión y crítica. Pero su obra no es la de un historiador que registre o recree una época, sino la de un poeta que se pregunta por el sentido de la historia. Para Paz, la historia es un texto por descifrar. Cada etapa esconde un signo, un significado, una clave. Su historia no es una historia, es una visión de la historia. Al mismo tiempo, la obra de Octavio Paz no es estática. Usted no piensa ahora lo que pensaba en 1950. No, evidentemente. Y por momentos parecería incluso que piensa cosas opuestas a las de entonces. Me parece natural, como usted dice. Sin embargo, a mi juicio, su obra de reflexión histórica tiene la misma consistencia profunda y apasionada de su poesía. Las ideas pudieron cambiar, pero no las creencias. A mí me gustaría que esta plática fuese entonces una suerte de historia paralela. La visión de la historia mexicana en Octavio Paz y al mismo tiempo una relación que diera cuenta de las mutaciones de esa visión a través del tiempo. Bueno, en realidad, Enrique, se trata de dos evoluciones paralelas. Yo nunca aspiré a ser un historiador. Lo que pasa es que como mexicano me pregunté qué es lo que yo hacía en este país, qué sentido tenía ser mexicano hoy, en el siglo XX, y esto me llevó a otra pregunta: ¿qué significa México en nuestra época? Siempre pensé que la reflexión sobre uno colinda de alguna manera con la reflexión sobre la historia del mundo al que pertenecemos. A su vez, la historia de la nación de la cual somos miembros es parte de la historia universal. Yo nunca he creído que haya historias nacionales. Siempre he creído que la historia es universal. Y por eso, cuando escribí aquel librito, El laberinto de la soledad, la palabra soledad tenía una significación predominantemente histórica. Estar solos en el tiempo, estar solos en la historia. Que por lo demás, quizás es el destino de todos los hombres y de todas las naciones. Pero justamente lo contrario a la soledad es la comunión. Releyendo El laberinto de la soledad, después de muchos años, encuentro que para usted Nueva España es el lugar histórico de una comunión. El lugar en donde, dice usted, todos los hombres y todas las razas encontraban sitio, justificación y sentido. El pueblo crea entonces formas religiosas, estéticas, éticas, es decir, una cultura, finalmente, que le ha dado fuerza en los siglos de penuria. Tiene usted finalmente en ese momento una visión positiva del orden colonial como una vida congruente y auténtica. Para usted, me parece, ese es el momento de nuestro origen. Pero nos hemos reunido aquí para hablar de lo que ocurrió después, en el siglo XIX. La independencia se define como un nacimiento de espaldas, y la reforma es la culminación de la independencia, en el sentido en que funda a México mediante una triple negación de la herencia española. La negación del pasado indígena, la negación de la herencia española, digo, y la del catolicismo. Y lo que afirmaba esa negación, casi estoy citándolo, los principios del liberalismo, la igualdad y la libertad, supongo que estas frases a usted le sorprenderán, son ideas de una hermosura precisa, estéril y a la postre vacía, ideas sin contenido histórico concreto. Entonces, parecería entonces que la independencia y la reforma refieren a una etapa en donde la historia mexicana fuese ya un río fuera de cauce. Entonces, lo que me gustaría, como dije al principio, sería cotejar esta visión de 1950, que me parece que es explicable y natural, con la que tiene usted ahora. ¿Cuál es su visión finalmente del siglo XIX? Bueno, Enrique, mire usted, vamos por partes. Usted me plantea un problema muy grave, muy difícil, y
y debo reflexionar un poco antes de contestar. En primer término, habría que explicarle por qué vi en la Nueva España la imagen del orden y por qué el orden me pareció un valor importante que habría que rescatar y defender. Esto es muy simple. Desde un punto de vista puramente biográfico, es muy simple. Después de todo, yo soy un liberal. Nací en el liberalismo. Soy hijo de liberales. Y mis primeras lecturas fueron justamente los enciclopedistas franceses, por ejemplo, y los liberales mexicanos. Es que incluso por fatalidad familiar, pero también diríamos, por vocación histórica, por origen histórico, soy un liberal. Como todos los liberales, pero hemos nacido en este gran desorden que es la crítica moderna, en el mundo moderno. Y desde joven, todos hemos sentido origen de orden. Una nostalgia llena de horror. Que ese orden a veces ha sido injusto, no solamente ha sido injusto, sino que a veces ese orden también ha sido el del despotismo y el de la tiranía, o en el caso de Nueva España, por ejemplo, de la ortodoxia y de la Inquisición. Así que mi relación con Nueva España es la relación de una nostalgia por un orden. Y al mismo tiempo, ¿por qué? Porque soy un liberal. Yo no podría decir esa nostalgia y soy un liberal. Esto es la explicación, diríamos, de orden psicológico, de mi actitud, de mi ambigüedad o de mi ambivalencia frente al liberalismo, que es el de la Nueva España. Aparte de eso, ya desde un punto de vista histórico, sí creo que la triple negación de la reforma, es decir, la negación del pasado indígena y la negación del pasado español y de la síntesis precaria e injusta muchas veces de los dos mundos a través de la Nueva España, pasado y el catolicismo, negación a este mundo, fue una negación que no podía por sí sola suscitar el nacimiento de un nuevo orden, de una nueva sociedad, de una nueva civilización. Y no lo podía por tres razones. La primera es muy clara. El liberalismo, el proyecto liberal, demolía muchas de las instituciones del pasado, casi siempre con razón. Por ejemplo, inauguró la separación de la Iglesia y el Estado, suprimió muchos privilegios, quiso establecer la igualdad política de los hombres. Todo eso es admirable, pero México había experimentado antes una revolución bastante más profunda que la del liberalismo. En el siglo XVI, México cambia de civilización. Hay este gran hecho terrible que fue la conquista e inmediatamente la evangelización. Y con ella la introducción del cristianismo en México. La revolución del cristianismo fue no menos, sino más profunda que la revolución liberal de Juárez, pero penetró más hondamente. Fue un cambio mucho más radical, abandonar a los dioses y al paganismo por el monoteísmo cristiano, fue un cambio mucho más radical que cambiar el orden católico por el orden liberal. Pero al mismo tiempo, el cristianismo, por una serie de circunstancias que no vamos a analizar esta noche, el cristianismo penetró profundamente en la conciencia de los mexicanos, fue fértil, negó el mundo indígena, pero también afirmó el mundo indígena, lo recogió, lo transformó, creó muchas cosas. Sobre todo fue muy fecundo en el campo de las creencias y de las imágenes populares. Por ejemplo, una de las grandes creaciones de la imaginación mexicana es la Virgen de Guadalupe. De la imaginación poética de los mexicanos es la Virgen de Guadalupe. Y esto fue posible gracias a esta síntesis del mundo prehispánico y del mundo y del cristianismo. Bueno, yo no encuentro esta fertilidad en los liberales. Fueron admirables, fue una revolución de una minoría de gentes de la clase media, de intelectuales de la clase media, que cambiaron al país, pero no lograron cambiar al país profundo. La naturaleza profunda de los mexicanos siguió siendo la misma. Sin embargo, aunque no hay que espantarse de las contradicciones o de las incongruencias
examinar las cifras que son eso. Por una parte, usted ha predicado continuamente la necesidad de una vuelta a nuestras raíces novohispanas. Por la otra, lamenta usted Bueno, continuamente... yo no diría una vuelta, yo diría no negarlas. Es difícil volver. Por momentos, bueno, no sé, Sí. por momentos pienso que utiliza usted la prédica incluso de la vuelta. Por el otro, lamenta usted como un pecado capital, o como un gran pecado, la falta, o como una gran ausencia, la falta de una tradición crítica y liberal. No tuvimos un Voltaire, un Hume, un Dr. Johnson. ¿Son congruentes finalmente estas dos prédicas? Bueno, sí, yo creo esto, que usted, no tuvimos una revolución liberal, no tuvimos enciclopedia, porque el siglo XVIII, no el de México, sino el siglo XVIII de la cultura hispánica, no es un gran siglo, como fue un gran siglo el siglo XVIII inglés y el siglo XVIII francés y alemán. Porque tenemos un Cervantes, tenemos un Calderón, en México tenemos una Juana Cruz, en el siglo XVIII no tenemos un Kant, un Hume, un Voltaire, un Rousseau. Pero lo que yo quería decir es otra cosa. ¿Por qué la negación de los liberales no logró resucitar el pasado, no logró recrear con el pasado mitos, imágenes de una cultura nacional? Bueno, yo creo que por varias razones. Mire usted, la resucitación liberal en Francia, la Revolución Francesa, se hizo, fue la heredera de una tradición intelectual propia de ellos. Esa tradición no existe en lengua española. Nosotros la adoptamos, nos apropiamos de ella a través de un acto de conquista intelectual. Pero aparte de que no pensamos esos problemas, no hubo un Voltaire, no hubo un Rousseau, no hubo un Montesquieu en lengua española, tampoco hubo un Hume, ni un Kant, ninguno de estos grandes enciclopedistas, ni hubo gran pensamiento crítico. Pero no solo eso, tampoco hubo sociedad moderna. La ideología de la enciclopedia correspondía a la ideología de una nueva sociedad, de unas clases sociales que estaban decididas a cambiar al mundo. La burguesía. Había una burguesía, había varias, porque en realidad hablar de una burguesía es simplificar. Pero digamos que había una burguesía, había miles de grupos sociales, no miles, varios grupos sociales, había una voluntad histórica para cambiar al mundo. Y Tocqueville ha mostrado además que cuando se hace la revolución política en Francia, ya se había hecho la revolución económica, que la burguesía ya había transformado parte de Francia. De modo que en realidad la Revolución Francesa es la consagración política de una profunda transformación social, histórica y económica. En los Estados Unidos, que es el otro gran modelo de los liberales mexicanos, el fenómeno es mucho más claro. La Revolución de Independencia de los Estados Unidos la hacen grupos modernos que encarnan la modernidad y que en consecuencia lo que hacen es realizar lo que estaba ahí en el aire, el destino del país. En México, en cambio, los liberales son una minoría de intelectuales que tienen que luchar contra un pasado ajeno, un pasado hostil y también contra una realidad económica y social que no tiene ninguna relación con la modernidad. En México no había verdadera burguesía, no había, en fin, no había ni social, ni intelectual, ni políticamente los antecedentes que había en Estados Unidos, en Francia, o en Inglaterra, o en Holanda. ¿Sigue usted pensando que con la instalación de los principios liberales en el siglo XIX se instala también la mentira política, que es algo que dice el laberinto? Yo no creo que los liberales hayan instalado la mentira política. Los liberales intentaron establecer una utopía. Además, hay otra crítica que se les puede hacer, que esta la hace Cosío Villegas, que es muy importante, y es que dice, en Cosío Villegas, que la República restaurada, la República de Juárez, admirable por más de un concepto, sobre todo por la enorme libertad que había en ese momento, libertad de crítica, libertad política, sin embargo, no correspondía a la situación real del país. Era una especie de lo que llamaríamos toreo de salón. La mayoría del pueblo era ajena a esta especulación política, estas luchas políticas.
Bueno, Octavio, yo creo que era menos ajena de lo que José Villegas pensaba, es otra discusión, y al mismo tiempo pienso que lo que es muy interesante es que usted en sus escritos posteriores está mucho más cerca de ese liberalismo de lo que en estos momentos usted refleja. Quizá, como dijimos Bueno, al principio, que esta plática iba a dar cuenta o pretende dar cuenta de esos pasos, sí. quizá cuando nos cotejemos con los últimos escritos, incluso con aquel ensayo sobre Cosío Villegas, etcétera, en los 70s, pienso que usted se ha acercado muchísimo más Claro a que estos sí, valores. claro que sí. Yo diría que Como si ahora fueran mucho más vigentes y cuando posibles que escribí El entonces. laberinto de la soledad, sentía la necesidad de rescatar la Nueva España y lo que llamaba, de un modo un poco inexacto, probablemente el orden. Hay que pensar que en aquella época todos los liberales, todos los hijos de la gran crisis del capitalismo en el siglo XX, sentíamos nostalgia por el orden. Y recuerdo que en esa época mis amigos jóvenes, algunos de ellos sintieron gran inclinación por el marxismo, porque les parecía que el marxismo, y sobre todo el comunismo, la Unión Soviética, era la imagen misma del orden. Y otros hablaban del orden, pensaban en Mussolini e incluso en Franco y en Hitler. La palabra orden en los años 30 y en los años 40 tenía una vibración especial para nosotros. ¿Por qué? Porque era la época de la gran crisis de la democracia. Había pasado la gran crisis económica, el mundo teníamos desconfianza y miedo de la libertad. De modo que ahí hay una explicación psicológica también. Pero de todos modos, mi idea de las limitaciones del liberalismo mexicano persiste, fundamentalmente persiste. Me parece que la solución. Los liberales se encontraron frente a un dilema terrible. O estrellarse, o el triunfo de lo que llamarían Freud, el triunfo de la realidad. El triunfo del principio de realidad se llamó el porfiriato. Precisamente, ahí está la gran solución. Precisamente, es curioso, usted habla de la nostalgia por el orden, pero en el laberinto de la soledad, si hay algún momento de orden, paz y progreso en este país es el porfiriato, ¿no? Y no es un momento, es un largo... Bueno, pero mi idea del orden es una idea del orden, diríamos, orgánico, que va de abajo para arriba, una armonía entre las creencias y las ideas y los actos. Y en cambio, en el porfiriato encontramos un divorcio absoluto. Bueno, entonces sigue usted, déjeme recordarle a usted una cosa. El porfiriato es el lugar histórico, si cada palabra, caramba, cierto. Sí, pero lo va usted a probar. Me encanta. Lo va usted a probar. No sé. Bueno. El porfiriato sería entonces, si la reforma es el lugar de una triple negación y Nueva España, el lugar histórico de una comunión y la conquista, la de un suicidio, entonces el porfiriato es el lugar histórico de una simulación. Exactamente. Habla usted de cortados los lazos con el pasado, imposible el diálogo con Estados Unidos. Sobre esto hay que tratar después más. Sí, yo creo que es al final, sí, claro. Porque es uno de los temas esenciales. Creo que sí, sigue siendo difícil ese diálogo. Inútil la relación con los pueblos de lengua española, reducidos a una imitación de Francia, ¿qué nos quedaba? Asfixia y soledad. Bueno, finalmente, creo que cabe la pregunta, ¿cuál es ahora su visión del porfiriato? Bueno, en cierto modo sigo pensando lo mismo, pero que en aquella época, y al mismo tiempo, como en el caso del liberalismo, pues mi visión ha cambiado un poco, ¿no? Lo importante, yo creo, no es negar, lo importante es explicar. Sigo pensando que el porfirismo fue el triunfo del principio de realidad. En primer lugar, el porfirismo no fue una dictadura de los conservadores mexicanos, fue una dictadura de los liberales. De los liberales, o de los herederos del liberalismo. En realidad, fue una fracción de los liberales la que tomó el poder y ejerció el poder durante 30 años. Esto es lo primero que hay que decir. En segundo lugar, hay que decir que el porfiriato modificó en el terreno de las ideas
en la atmósfera, en el ámbito de las ideas, diríamos, modificó de una manera sustancial al liberalismo porque cambió la doctrina clásica liberal por el positivismo. Pero en el fondo el positivismo no hace sino extremar el liberalismo. Por una parte, no es menos antitradicional. Frente al pasado novohispano, el positivismo no es menos crítico, sino más crítico que el liberalismo. Es una negación aún mucho más profunda. Y no solo eso, sino que también niega, porque es un etnocentrismo, en cierto modo, niega el pasado indígena. Así es que el positivismo negó de un modo mucho más profundo, más total, y además con la máscara de la ciencia, negó al mundo novohispano y al mundo indígena, que a mi juicio son dos grandes construcciones de las cuales los mexicanos ahora estamos orgullosos, pero que en el siglo XIX nos parecía realmente un infortunio, ¿no? Un nacimiento infortunado, haber sido primero indios y luego españoles. Así que el porfirismo tiene Después, el porfirismo tiene una contradicción muy grande. Por una parte, busca la modernización. Y en esto es heredero no solamente de Juárez y de los liberales, sino también de los primeros liberales, de los españoles del siglo XVIII, es decir, de Carlos III. Pero junto a esto, a través de la venta de los bienes de la Iglesia, que se inicia en la época de Juárez, y de la destrucción de la propiedad colectiva de los pueblos mexicanos, se destruye al ejido y se fortalece una clase neolatifundista. Es que además hay una contradicción ahí terrible entre el propósito de modernización del porfirismo y la realidad neolatifundista. En la política exterior también encontramos lo mismo. Por una parte, Porfirio es nacionalista y se enfrenta muchas veces, sobre todo a los Estados Unidos, varias veces. La parte más rescatable de... Exactamente. Pero junto a eso, su política económica es una política de entrega al capital extranjero. Es que también ahí hay otra gran contradicción, pero esas contradicciones son las contradicciones del país, diríamos, y son las contradicciones del mismo liberalismo transformado en porfiriato. Y claro, la gran mistificación es una república democrática y que al mismo tiempo tiene a un dictador, a un viejo militar, durante 30 años. Así es que realmente yo no condenaría ahora al porfiriato. Creo que hay cosas que debemos rescatar. Creo que es el momento en que los mexicanos debemos incluir muchas cosas. Y, por ejemplo, el otro día hablando con González de León, el arquitecto, me decía algo que yo no sabía, que los primeros que se ocuparon de rescatar el pasado indígena, y esto es verdad, fueron justamente los intelectuales de la época de Porfirio, en el campo del arte. Se refería en el campo de la arquitectura sobre todo. Así que estos son temas que habría que repensar y reexaminar. Finalmente, yo creo que algo que no digo en mi libro, lo pensé después, aparece en un ensayo en el Logro Filantrópico, y es esto. He hablado de modernización. El porfirismo significa la posibilidad, es la primera tentativa en serio, ya desde el poder, por modernizar al país. Claro, en la época de Carlos III se había querido hacer, varios virreyes lo intentaron hacer con éxito, y después también, claro está, Juárez. Pero el gran proyecto ya continuado es el de Díaz. Y para eso se encuentra con un Estado débil, un Estado terriblemente pobre y un Estado débil. Un Estado que había sido saqueado por las azonadas militares. Saqueado por una parte, y además que había sufrido tanto durante las guerras civiles y las dos guerras extranjeras. Porfirio Díaz fortalece al Estado mexicano. De modo que el actual Estado mexicano, que es ya muy fuerte, del siglo XX, está ya en el porfirismo. Y en eso, el Estado mexicano actual continúa esta tendencia de Díaz a fortalecer al Estado. Para convertir... Pero niega a los liberales. Claro, niega porque los liberales no querían eso. Los liberales querían, y en esto yo simpatizo totalmente con ellos, una sociedad fuerte y un Estado débil, o relativamente débil. Bueno, pues bien, Díaz fortalece al Estado. Pero, y ahí viene la gran contradicción de Díaz,
Para fortalecer al Estado hay que modernizarlo y convertir al Estado en el agente de la modernización. Y lo convierte, en cierto modo, lo convierte, pero al mismo tiempo él es un jefe, él es un caudillo, él es un reyesuelo. ¿Y qué hace? Continúa el patrimonialismo colonial, el patrimonialismo de la colonia. He hablado de la parte positiva de Nueva España, podríamos hablar también de la parte negativa. Y una de las cosas una de las cosas más negativas de Nueva España es el régimen de patrimonialismo, en el sentido, como usted sabe, Enrique, y usted también, Héctor, el absolutismo significa que, Maquiavelo lo decía mejor que yo, Maquiavelo dice que hay dos tipos de gobierno, hay dos maneras de un príncipe para gobernar a su país. La primera es cuando el príncipe gobierna, dice Maquiavelo, con los varones, con sus iguales. Y esto se llama feudalismo. Pero hay otro régimen, que es el régimen del rey absoluto, del príncipe absoluto, en la cual el príncipe, el gobernante, gobierna a la nación como si fuese su casa. Y entonces pone como ministros y como ayudantes suyos y como ejecutores de sus órdenes a sus parientes, a sus amigos, a sus esclavos. Me suena cercano eso que dice. Bueno, muy sí, bien. aquí Bueno, es pues evidente. esto es lo que, bueno, esta ha sido una realidad en Europa en los siglos XVII y XVIII. El Estado moderno en el siglo XIX acaba con esto, pero en México se prolonga. Y Porfirio Díaz lo prolonga. Juárez intenta acabarlo, Lerdo también, pero Porfirio Díaz, como buen dictador, resucita el patrimonialismo. Y el patrimonialismo sigue siendo uno de los lastres, diríamos, de la burocracia mexicana. Sí, antes de pasar ya a la revolución y a los regímenes posrevolucionarios y de preguntarle de qué manera se continúa este patrimonialismo, yo quisiera que concretara usted y dijera qué es lo que debemos rescatar del porfirismo. Porque eso lo dijo como muy de pasada. Bueno, yo creo que el porfirismo, en cierto modo, representa la continuidad de la historia de México. Una continuidad, en cierto modo, hay una mistificación, pero también hay una verdad profunda, ¿no? Yo creo que el nacionalismo habría que rescatarlo, el sentimiento del Estado, habría que rescatar esto. El Estado fuerte. Sin embargo, no, el Estado fuerte no. Eso no, porque entonces yo me refería a la continuidad del Estado, a la continuidad del Estado. Esto es lo que habría que rescatar, ¿no? Es decir, rescatar como concepción histórica, no está usted hablando en términos morales, ¿no? No, en términos morales de ninguna manera, ¿no? ¿A eso te refieres tú? No, el rescate histórico, no moral. ¿No? El rescate político, por ejemplo. Pues si quieren ustedes pasamos a mí. Yo tenía una curiosidad biográfica que preguntarle. Su abuelo, ¿en qué sentido fue porfirista su abuelo? ¿Fue porfirista y antiporfirista? Mi abuelo fue porfirista primero y luego fue antiporfirista, como tantos mexicanos, ¿no? ¿Por qué una cosa y por qué la otra? Bueno, yo creo que había un problema de generación. Él era joven cuando la República regresa, se fusila a Maximiliano y todo el grupo de jóvenes, entre ellos Porfirio Díaz, que era adorado por todos ellos, no encontró acomodo en el nuevo régimen. Ahí hubo un pleito de generaciones, evidentemente. No es lo único, pero hubo también eso, ¿no? Una atracción por el caudillo, por el jefe. Pero mi abuelo era liberal, es muy curioso esto. Y al final de su vida se arrepintió. ¿Ah, sí? Cuando él atacó mucho a Juárez y a Lerdo, estos errores de los extremistas, por exceso de liberalismo. Le parecía que no eran bastante liberales y terminó soportando a Díaz durante años y años. Entonces, usted en su infancia estuvo a dos fuegos, ¿verdad? Por un lado, el porfirismo, aunque fuera renegado de su abuelo, y por otro, renegado, el zapatismo de su padre, ¿no? Sí, bueno, pero es posterior. Eso es posterior. Sobre eso podemos hablar ahora. Yo creo que vamos a hablar más tarde. Bien. De nuevo, para hablar de Tampoco hay que reducir esto a una biografía. Sí, pero no estamos reduciéndola, yo creo que no. Va usted bien, va usted bien. La revolución para usted es el lugar histórico de una revelación. Sí.
Está bien esta definición. La historia de México es la de un pueblo que busca una forma que lo exprese, dice usted. Con la revolución el mexicano encuentra esa forma en su raíz y su pasado, una búsqueda y un encuentro con su filiación. Realmente no quiero resistir ahora citar un párrafo breve que creo que en donde usted expresa esta idea, si usted me permite, ¿Cómo no? porque realmente pienso de veras que es uno de los párrafos más hermosos de la literatura mexicana. Lo siento de veras. Como las fiestas populares, la revolución es un exceso y un gasto, un llegar a los extremos, un estallido de alegría y desamparo, un grito de orfandad y de júbilo, un suicidio y de vida, todo mezclado. Nuestra revolución es la otra cara de México, ignorada por la reforma y humillada por la dictadura. No la cara de la cortesía, el disimulo, la forma lograda a fuerza de mutilaciones y mentiras, sino el rostro brutal y resplandeciente de la fiesta y la muerte, del mitote y el balazo, de la feria y el amor, que es rapto y tiroteo. La revolución apenas si tiene ideas, es un estallido de la realidad, una revuelta y una comunión, un trasegar viejas sustancias dormidas, un salir al aire muchas ferocidades, muchas ternuras y muchas finuras ocultas por el miedo a ser. ¿Y con quién comulga México en esta sangrienta fiesta? Consigo mismo, con su propio ser. México se atreve a ser. La explosión revolucionaria es una portentosa fiesta en la que el mexicano, borracho de sí mismo, conoce al fin, en abrazo mortal, a otro mexicano. Bueno, déjeme decirle que quiero preguntarle sobre esto. ¿Qué piensa ahora de este concepto de la revolución? ¿No le parece a usted finalmente que es un concepto, de nuevo volviendo al aspecto psicológico, demasiado zapatista, demasiado cercano a la genealogía paterna? ¿Qué tiene que ver esta revolución con la revolución de Obregón y Calles? Y al mismo tiempo, segundo punto, los románticos alemanes entreveraban poesía y historia, como si tuviesen la misma sustancia. ¿No hay aquí finalmente una suerte de distorsión poética de la historia que tiene que ver, quizá haya alguna raíz surrealista en esta visión reconciliada? Quiero subrayar la visión reconciliada. A mí me parece que en ese momento vio usted como finalmente la reconciliación de México consigo mismo y una visión del fin de la historia, ¿no? Bueno, un fin provisional. Después lo veo es instantáneo. No, ahí mismo es instantáneo, es una fiesta. Diríamos que, sí. Bueno, usted me ha hecho 3 preguntas y son muy difíciles, las 3. La primera se refiere, es de tipo biográfico. Si no es demasiado zapatista esta visión. No, no lo creo. Más bien, diríamos, al principio habla usted de un pueblo que busca su forma. Bueno, la revolución no fue encontrar una forma, fue el momento en que los mexicanos se deciden a buscarse a sí mismos y a buscar una forma, a inventarla. ¿Por qué? Porque después de todo, el orden de la Nueva España fue un orden impuesto, fue un orden español, no fue un orden nuestro. La negación del orden hispánico, la negación liberal, tampoco fue una negación puramente mexicana, fue la adopción de una filosofía universal a una circunstancia concreta que era México en el siglo XIX. Y el porfiriato y la utilización del positivismo fue también utilización de ideas universales. Entonces, en el momento de la Revolución Mexicana no hay ideas, o hay pocas ideas. Quiere decir que los mexicanos, como todos los hombres, en ese momento están huérfanos de historia también, y que quieren inventar y encontrar su propia forma. Posiblemente no la encontraron, pero se conocieron a sí mismos en ese momento. Así que la explicación realmente biográfica se mezcla en este caso a una explicación de orden intelectual. Por último, la relación entre poesía e historia. Bueno, evidentemente son dos actividades distintas, pero hay un momento en que se cruzan. ¿Quién decía que los historiadores son profetas del pasado? No recuerdo quién lo dice, pero es un gran historiador que dice eso. Probablemente dice Carlyle. Bueno, yo cambiaría un poco la frase de Carlyle y diría, los historiadores son los poetas del pasado. Sin visión poética no hay visión histórica. Y esto sería un poco en todos los grandes historiadores. Lo mismo en los historiadores latinoamericanos
que en los poetas del siglo, que en Vico y en Marx. En Marx también hay un poeta que está viendo la historia con ojos de poeta y no solamente con ojos de economismo o de historiador. Sin visión poética no hay visión histórica. Así que en mi caso, pues bueno, yo no soy historiador, pero soy un hombre que vive profundamente la historia, porque para los hombres del siglo XX, la forma del destino, la forma de la poesía es la historia. No hay otra. Es nuestro mundo. Así que finalmente la fiesta, sí. Aquí, sin darme la forma, adivinen algo importante. Las revoluciones no son por una parte fiestas, pero por otra parte que también resurrecciones de lo más antiguo de una sociedad. En general se piensa la revolución como un proyecto de futuro. Sí, hay proyectos de futuro, pero sobre todo en las revoluciones populares hay lo otro, la revelación de lo que piensa antiguo de una sociedad. Pero por eso mismo me interesaría subrayar que me sigue pareciendo de una afiliación zapatista esto, porque yo creo que esto que está usted ahora hablando es aplicable y además estrictamente a esa revelación, esa especie como de rebelión de la realidad mexicana en el estado de Morelos, y no solo de la realidad colonial, Bueno, sino incluso más anterior, ¿verdad? Anterior, claro. En el la mundo medida prehispánico. Si es que esto, Claro. yo creo que lo cree, ¿verdad? Lo creo. En esas revoluciones, Bueno, ahí la de vamos, Villa, la de Calle, la vamos de a hablar Obregón. de ellas. Mire usted, Claro, hablaremos luego, pero... yo creo que la revolución en la revolución de Villa, en todas hay elementos de fiesta. Claro. Recuerde usted que Manuel Luis Guzmán habla, que más bien fue villista, habla de la fiesta de las balas. De modo que la idea de la fiesta, de la revolución, de fiesta, es una idea general que aparece en toda la revolución mexicana y no solamente aparece en la revolución francesa. En todas las grandes revoluciones hay este elemento trágico de la fiesta, en el sentido más profundo de la palabra fiesta, resurrección de lo más antiguo. Ahora, sí es verdad que la revolución no es una, siempre hay varias revoluciones. Esta es una cosa que no nos dábamos cuenta, pero que los historiadores modernos más y más se dan. Ahora, sí es, por ejemplo, nuestro amigo François Furet ha dicho con mucha claridad, ya se lo había dicho Tocqueville, pero habíamos leído mal a Tocqueville, que no hay una revolución francesa, hay varias revoluciones francesas. Hay la revolución de los sans-culottes, hay la revolución, y hay una revolución anticapitalista, una revolución antimoderna, la revolución de los campesinos monárquicos en contra de la convención. Así que hubo varias revoluciones francesas y también hubo varias revoluciones mexicanas. Hubo la revolución política, democrática, liberal de Madero, que trata de volver a los orígenes, trata de rectificar al porfiriato con los orígenes liberales. Claro, y quiere volver, en el fondo, a Juárez, la reforma. A la reforma. Esa es una revolución que todavía los mexicanos no hemos realizado y que debemos realizar. Es una revolución por hacer, o que está en vías de realización. Después tenemos la gran revolución de la modernización de México, es decir, la revolución de Obregón y de Calles. Y esta revolución, y Carranza en principio también, más bien yo diría que la revolución de Carranza es la revolución del nacionalismo. Cierto. En Carranza lo que hay es el nacionalismo. No en balde fue senador porfirista, de modo que en cierto modo continúa también el nacionalismo de la época de Díaz, ¿no? Así que hay la revolución de Carranza, hay la revolución de Obregón y de Calles, en la cual ellos son los herederos de Carlos III, los herederos de Juárez, los herederos de Porfirio Díaz. Hay que modernizar a este país, hay que cambiarlo. Y por último hay la antirrevolución, la revuelta, de los que no quieren cambiar, sino volver al principio, al origen, permanecer, los zapatistas. Quiero nada más dejar así como... Es la gran revuelta mexicana. Yo quisiera nada más dejar así como congelado la idea de que en 1950, cuando escribe El laberinto de la soledad, esta es su imagen de la Revolución Mexicana. Sobre todo, sí. Bueno, sin embargo, ya ahí hay la duda, porque hablo también, no de un modo... Un escritor siempre adivina a medias, uno nunca es dueño de lo que escribe. Siempre lo que uno está escribiendo lo va iluminando. Por lo menos en mi caso, yo no sé lo que voy a decir. Yo sé parte de lo que voy a decir. Y cuando leo lo que acabo de escribir, me doy cuenta que fui más allá y la pluma me va guiando. El lenguaje mismo me va guiando y me va llevando a otras conclusiones, o conclusiones distintas que al principio yo no había visto.
Así que en el caso de México, en el caso de la Revolución Mexicana, hay esta idea de la vuelta del zapatismo y al mismo tiempo hay la idea de la modernización. Son dos ideas contradictorias. Pero esa contradicción es la contradicción misma de México. Y es la contradicción, yo creo, de cada uno de nosotros, ¿no? De modo que es posible que haya contradicciones en lo que yo he escrito. No es posible, es seguro. Pero esas contradicciones, si son auténticas, pueden ser fecundas. Habla usted de varias revoluciones, pero sabemos que la revolución triunfante fue la carrancista. Pero ¿dónde quedó la zapatista? ¿Fue en verdad una victoria final, la de Carranza y después la de Obregón y Calles, la modernización? Bueno, en cierto modo sí, yo creo que sí. Sin embargo, yo creo que el zapatismo sigue vivo en México. La herencia zapatista está viva, y yo diría moralmente, en tres aspectos sobre todo. En primer lugar, fue una revolución o una revuelta anti-autoritaria. Por ejemplo, Zapata tenía verdadera aversión por la silla presidencial. Esto es fundamental. Bueno, entonces, esta tradición libertaria del zapatismo hay que rescatarla. Anarquista prácticamente. Bueno, anarquista, era una especie de anarquismo natural, ¿verdad? Anarquismo tradicionalista. Segundo, fue una revuelta anticentralista. Frente a la capital, frente a dos milenios de centralismo mexicano desde Teotihuacán, el zapatismo, y con el zapatismo todos los campesinos de México, afirman la originalidad de los pueblos, no de los estados, sino de cada localidad, de cada pueblo. Es decir, es una revuelta anticentralista. Esto también es muy rescatable. Y por último, es una revuelta tradicionalista. No es simplemente cada pueblo, no afirma la modernidad, no afirma el futuro solamente, afirma que hay valores y profundos, antiguos y permanentes. Así es que estas tres partes, estos tres valores del zapatismo siguen vigentes en el siglo XX en México, al final del siglo XX mexicano. Después, la revolución que triunfó, la revolución de Obregón y la de Calles, en realidad fue un compromiso histórico, como se dice ahora, un compromiso histórico, por una parte, entre el porfiriato y la tradición de dictaduras de América Latina y la democracia. Hubo un gran acto de imaginación política, la invención del Partido Nacional Revolucionario, que ahora se llama PRI, Partido Revolucionario Institucional. Bueno, esto fue muy importante porque fue el triunfo del principio de realidad, pero al mismo tiempo le dio la posibilidad al país de no desgarrarse, de no caer en el cesarismo revolucionario. Nos salvamos de caudillos y de dictadores. Tuvimos, sí, una dictadura de un partido, no una dictadura, pero porque realmente no es una dictadura, sino es el monopolio político de un partido, de una casta o de un grupo social, pero junto a esto evitamos el peligro del cesarismo, del caudillismo revolucionario. Y esto yo creo que es muy importante. Al mismo tiempo, esto quizá permita el tránsito hacia una auténtica democracia. Quiero volver a este motivo biográfico. Tiene usted un poema, Canción Mexicana, donde habla usted de su abuelo, de los suavos, etcétera, ¿no? Ya no lo recuerdo bien. Luego habla usted de que su padre le hablaba al tomar el té o del café, de los de Sotoigama, de Flores Magón, claro. ¿Y de usted de quién va a hablar? ¿No? Sí. Bueno, ahí está un poco también ¿de quién va a hablar? Es decir, finalmente, ¿cuál es el compromiso de Octavio Paz? Finalmente yo creo que hay una doble raíz de quién va a hablar. La libertad de la zapatista. Y que su idea de la revolución es fundamental. ¿Cuál digo que compromiso? Una idea de vuelta al origen, una idea zapatista. Sí, pero sin embargo, yo creo que habría que corregir al liberalismo con el zapatismo. Y habría que corregir es posible, entonces, al zapatismo. Es posible, pues no, pero ¿qué es posible? Eso es lo que quisiera que dijera usted. Mire usted. Eso es lo importante. ¿Era posible que el pueblo francés tomase la Bastilla? Que se lo preguntó a la gente, pero ¿qué es? A fin del siglo XVIII la gente ha dicho que era posible. Porfirio Díaz suponía que iba a pasar. La historia es, diríamos, el territorio de lo imposible.
Se ha dicho que la política es el campo de lo posible, ¿no? Pues yo diría que la historia es el campo de lo O que lo que es ilógico, o lo que es es incongruente lo que o en contradictorio en la esfera racional, no lo es en la esfera de la vida. Puede no serlo en la esfera de la Porque vida. en la historia hay, hay elementos fundamentales que, que también en nuestras vidas diarias, pero creo que hay que reconocerlos. Por ejemplo, el accidente, la fortuna. Puede no Los serlo. historiadores antiguos tienen mucha importancia, los modernos tontamente no se la dan. Luego, por ejemplo, también en nuestra vida de la cura en la historia. Es claro que hay una serie de Césares que estaban locos. Es claro que en Stalin había un elemento de locura, que en Hitler había un elemento de locura. Olvidar el accidente, por ejemplo, en la de lo que está, olvidar la realidad humana. Pero volviendo al tema de México, la Revolución Mexicana triunfante fue un compromiso con la Lugar realidad histórico de un y compromiso. claro, es evidente. Pero esto le dio la posibilidad al país de vivir y de buscarse a sí mismo. Tenemos la invención esta del PRI, que es una invención política, pero también tenemos la continuación del proyecto de modernización. Durante los últimos 30 años, México ha intentado, con éxito, modernizarse, pero no lo hemos hecho tan mal como decimos ahora. Sin embargo, de un modo, el experimento del PRI tiene un límite en México, porque ha repitido o se modifica y se democratiza. No podemos darlo. A mi juicio, ese es el dilema del PRI. Sí, el dilema político del PRI es que México necesita más democracia. También en el caso de la economía, la modernización tiene un límite. Sí, por parte, los límites de la modernidad están fuera de nosotros. Hemos visto a lo bien la modernidad en los países desarrollados. No queremos ese tipo de modernización para México, eso es evidente. Y por la otra, la modernidad necesita ahí sí los países del neoliberalismo y en este aspecto, lo que ha pensado nuestro amigo Gabriel Said, por ejemplo, es importante. La idea de volver a proyectos más modestos, más humildes, menos faraónicos, es fundamental. Después de todos nuestros grandes fracasos en los últimos años, en materia económica, en materia social, han sido los de la desmesura. Hemos querido demasiado pronto y hemos administrado mal nuestra riqueza. Cuidado, incluso. Pero ¿estaría usted de acuerdo, en un sentido más abstracto, que hacia mitad del siglo tenía usted una visión casi religiosa y que muy apasionada, íntimamente apasionada de la revolución, y que quizá en años posteriores, a las revoluciones posteriores que usted ha podido ver o vivir, ha visto usted que denota para usted, digamos, menos esa componente de fiesta. Bueno, yo creo que la imagen... Hay un desencanto, digamos, podemos apuntar para los programas siguientes, ¿hay o no un desencanto con la imagen y con el mito, digamos, si puede llamarse así, de la revolución? Bueno, yo diría de los que le viene de los 30, supongo. Sí, yo creo que es el tema de otra conversación. Y sí, claro, creo que mi generación, pero me parece que ese es el destino. Como la nuestra también. Del siglo XX, también la de ustedes. La de los 60. Mi generación también, pero en fin, mi generación nació con el mito de la revolución. Creo, y en mi generación he visto cómo ese mito se ha ensangrentado. No particularmente en México. Las fallas de la revolución mexicana han sido otras. Pero las revoluciones del siglo XX han sido revoluciones como que se han petrificado y que se han convertido en imágenes crueles de dioses sanguinarios, de divinidades llenas de sangre. Eso es realmente el tema de otra posible conversación. Creo que este es un buen momento para concluir la primera parte de nuestra conversación sobre el México independiente y contemporáneo que tuvo por título El laberinto y el liberalismo. En nuestro siguiente programa retomaremos el tema de la revolución y hablaremos también de las consecuencias del movimiento armado de 1910, del sistema político surgido de la revolución y que con algunas modificaciones sigue vigente hasta nuestros días. Por hoy, Enrique, buenas noches, muchas gracias, maestro. A usted, muchas gracias por su atención. Muy buenas noches.